Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Tepantlato en Vivo, una producción de la revista Tepantlato, difusión del arte y la cultura, por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, CES Aragón AC, con la participación los días miércoles de la Asociación de Exalumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Mi nombre es Reina Zapata y soy la presidenta de esta asociación. Gracias por acompañarnos hoy y gracias a la maestra Aura Cruz, que es una pintora y arquitecto y filósofa que esta noche nos acompaña. Pero antes de cederle a ella el micrófono, porque realmente eso es lo que yo hago, ceder el micrófono, voy a darles unos números telefónicos y un correo electrónico para que quieren platicar con nosotros, pues lo hagan. Estamos aquí en vivo y podemos responder sus preguntas. Todos los miércoles a las de 7 a 8 y de 9 a 10 por www.tepantlato.com.mx nos pueden ver. El mail es tepantlatoenvivo@hotmail.com y los teléfonos es 56 74 38 60 y 55 38 83 65. Por si quieren ustedes, reitero, platicar con nosotros. La maestra Aura Cruz nació en el México, Distrito Federal, y es arquitecta de formación oficial en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Con estudios en filosofía, Universidad Nacional Autónoma de México, en ebanistería, Escuela de Artesanías de Limba, y pintora por vocación y práctica. Academia de San Carlos, talleres de diversos maestros, entre ellos Javier Ansúrez, el cual también fue mi maestro, pero no tiene la culpa de todo lo que yo hago. Jerónimo Vázquez Melo, Luciano Espano. Aura se desarrolla profesionalmente en el encuentro de 4 tensiones. El diseño objetual y espacial. Esto incluye el ejercicio de la praxis en toda su expresión a través del desarrollo de proyectos de diseño tanto objetual como arquitectónico en taller articular e invenciones plásticas en dichos objetos con miras a establecer vínculos con los espacios de pertenencia. 2. Práctica y puesta en escena de inquisiciones teóricas a través de trabajos en proyectos expositivos, atmósferas en el preámbulo, Mexico City Dialogues en Nueva York y la propuesta de arquitectura de México en la Bienal de Sao Paulo en el año 2005, así como la lectura de algunas ponencias en congresos internacionales, Chipilo, Territorio y Espacio, Buenos Aires, Argentina, arquitectura como Interfase. México DF, hace una metodología de la divulgación del discurso arquitectónico, León, Francia, ponente en el seminar in Helsinki of the International Association for the Semiotic of Space. 3. La dimensión social a través del desarrollo e impulso del arte emergente a través de la dirección de la Asociación Civil Jóvenes Creando Realidades, cuyo objetivo reside en la dignificación de las actividades creativas en México. 4. Finalmente, como artista plástica, exponiendo desde su ciudad de origen hasta San Diego, California y Miami, donde su interés se centra en la exploración de las posibilidades de apropiación espacial a través de la pintura desde su dimensión perceptual, aunada al conocimiento de los códigos contingentes de culturas específicas, así como exploradora de la capacidad de autorreconocimiento que se da en el arte. En este caso, en la pintura como práctica y no solamente como finalidad, en búsqueda de un lenguaje universal a través de la materia. La estructura básica de su trabajo se divide en 2 fuentes
en dos fuertes vertientes y la síntesis de ambas. La interpretación de afuera, el reconocimiento del yo interno y la conexión del yo individual al que pertenece y retorna cíclicamente, la naturaleza. 5. Actualmente, Aura construye un proyecto de diálogo artístico con el fotógrafo mexicano Obed Arango. Llama de ida y vuelta, arte y comunicación en el camino. Del da y vuelta no solo es un proyecto, de hecho es una realidad. En el momento en que la palabra hablada es escuchada y en el proceso de ser escuchada es entendida, se vuelve una realidad de modelos ingeniosos para hacer del arte una práctica justa, apreciada, sopesada en sus diversas dimensiones. Del da y vuelta es un reto al narcisismo. Por un lado da valor al artista, pero no reduce el universo de una visión monolítica, sino dialógica de dos o más realidades. Mientras el narcisismo centra al artista y al individuo como el centro del universo y el universo en sí mismo, del da y vuelta busca romper con ese centralismo para encontrar en el otro un mundo alterno, un mundo hermoso, un mundo que llena la vida desde otro punto de vista. No es preciso, por tanto, muchas veces siquiera el argumento, sino solo escuchar y valorar otro punto de vista que puede ser revelador. Aura Cruz es, pues, una estudiosa y entusiasta fiel de la transdisciplina, porque es en este ámbito donde cree que el conocimiento cobra vida, crece y se transforma. Ahora, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ahora larga explicación. Necesita uno más comas para poder, sí. Para poder respirar. Sí, siempre he tenido ahí como un tema con las comas. Sí. Dime, Aura Cruz, ¿qué es una estudiosa y entusiasta fiel de la transdisciplina? Porque es en este ámbito donde cree que el conocimiento cobra vida, crece y se transforma. Explícame esto, porque no entendí nada. Bueno, la transdisciplina es lo que existe cuando dos disciplinas se unen. No hay como diferentes como nociones acerca de la disciplina. Sí. La multidisciplina, multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Multidisciplina es cuando diferentes disciplinas se unen a trabajar en conjunto. La interdisciplina es cuando intercambian puntos de vista y construyen algo más allá de que cada quien tome su rumbo independiente. Pero la transdisciplina es aquello que aparece cuando dos disciplinas se unen y los resultados del conocimiento no pueden ser clasificados en un lugar o en otro, ¿no? Sino que pertenecen a esa área gris, que no puede ser, por ejemplo, calificado de arquitectura o de diseño industrial o de pintura o de filosofía. Esa sería la transdisciplina. Exacto. O sea, es ese terreno que es inclasificable, ¿no? A mí siempre me decían, bueno, yo tenía amigos que eran perfectos arquitectos por diseño divino, ¿no? Y yo decía, bueno, yo no soy como ellos, ¿no? Y sí, sin duda creo que mi vocación primaria es la pintura, es lo que he hecho siempre naturalmente desde que era niña. Sin embargo, también creo que el pensamiento filosófico, o sea, sus métodos, su estructura, si bien hay otros tipos de pensamiento, formaron parte como de mis inquietudes desde que yo recuerdo, ¿no? Quizá no con esa forma, pero también creo que en la interrelación de esas áreas siempre me encontré con ideas y con experimentos, y realmente es a lo que actualmente me dedico, a encontrar estas disciplinas y a crear resultados que son hijos de todas, ¿no? Y que no podría decir, nació más arquitectónico, nació más pictórico, a veces sí, ¿no? Pero esa es la transdisciplina, es lo que se encuentra, lo que resulta de la unión de varias disciplinas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo empezaste con eso? Bueno, primero tomaste una decisión de ser ingeniero. Sí. A ver, ¿qué pasó? Sí, bueno, siempre cuando iba en la escuela fui muy buena en las áreas de la físico-matemática, y entonces, dada la inducción propia de la familia y dada mi juventud,
y estudié un año de ingeniería. En ese transcurso, yo notaba que mis compañeros eran, o sea, sin que nadie se los pidiera, se dedicaban a hacer motores, porque era ingeniería mecánica eléctrica, ¿no? Y ahí dije, no, pues yo eso no lo hago, pero ni por milagro, o sea, yo como que tener un impulso natural a hacer esas cosas, jamás. Y sin embargo, sí me daba cuenta de lo que hacía yo de manera natural y desde siempre. Y eso yo lo recomiendo a cualquiera que esté buscando descubrir su vocación, porque ya la tiene, eso siempre se tiene ya. Pues creo que lo que hay que recurrir es a lo que naturalmente se hace, que se hace sin que nadie nos lo pida, ¿no? ¿Dónde empieza desde siempre en tu vida? Desde que tengo uso de memoria. O sea, desde que recuerdo, dibujaba, ¿no? Desde que recuerdo escribir. Bueno, cuando empecé a escribir, a los 5 años, escribí un cuento cuyos personajes eran el tiempo y la muerte, ¿no? Y discutían acerca, o sea, la muerte había matado a todos y solo le falta matar al tiempo. Y cuando llega a matarlo, el tiempo le dice, no me puedes matar porque tú dependes de mí, ¿no? Entonces yo creo que desde entonces tenía como una inquietud del pensamiento filosófico. Sí, lo tengo, y además lo ilustré a los 5 años. Sí. Muy bien. Oye, y de ahí entonces arranca esa vocación que en algún momento flaqueaste. Porque no sabías que en las otras áreas, en las otras disciplinas, también las matemáticas son muy importantes. Claro. Muy importante. Claro. Cuéntame cómo cambió. Bueno, claro, mi papá es ingeniero, ¿no? Y eso creo que es importante mencionarlo. Y me acuerdo el día que le dije, no, papá, pues no vas a ser ingeniera, hasta lloró. No, así de no. Claro, bueno, son las cosas que todos en nuestro camino a hacer, al autodefinirnos, pues tenemos que ir sorteando. Y justo en ese momento, cuando decidí que no quería ser ingeniera, que no era mi vocación, pues yo creo que lo que yo debería haber hecho es estudiar artes visuales, sí, siendo muy honesta, ¿no? Estudié arquitectura porque era como el paso intermedio, lo cual no me arrepiento porque en la arquitectura encontré otro tipo de pensamiento que me ha llevado a situarme en otras áreas, que seguramente si hubiera estudiado artes visuales quizá no hubiera tocado, ¿no? Por el medio, por la gente con la que me topé, por la gente que finalmente me formó y a quien reconozco como mis maestros. Y bueno, creo que mi camino fue un poco elíptico, pero al final llegué al mismo punto, quizás si miren en la línea que es el camino más directo, ¿no? Sí. Oye, ¿tú piensas que estás muy alejada, o sea que tu carrera de arquitecto con las artes visuales verdaderamente es casi una carrera, porque los arquitectos trabajan con el espacio. Sí, claro. Y la forma. Pero también trabajan con otra cosa, bueno, la función. La función. ¿No? Artes visuales a lo mejor no trabaja con la función, así como que la función, ¿no? Pero trabajamos también con la forma del espacio. Claro. Y estamos trabajando como hermanos con los arquitectos, porque bueno, sí, claro, no hay mayor emoción para un artista visual que en un proyecto se incluya ya la obra visual. No, claro, eso es lo más emocionante. Bueno, y en la escultura, en el espacio, bueno, es como un todo, no te sientas tan lejos. No es lejos, pero sí es diferente, ¿eh? Sí, el enfoque y la formación. No vamos a trabajar con las cargas y los... Exacto. Cuestiones ya mucho más técnicas, ¿verdad? Sí, y ahí sí, y en arquitectura sí es indispensable. O sea, a mí, por ejemplo, la parte estructural me parece maravillosa y me parece además de una plástica poderosa. Pero la parte de las negociaciones funcionales de para cuántos usuarios y las medidas de seguridad, eso sí me parece que es algo que pertenece al campo de la arquitectura, y aquellos que son arquitectos al 100%, ¿no? Por vocación, lo disfrutan. Yo, sinceramente, esa parte no le tengo, no lo odio, pero no me interesa mucho. Sí, me la puedo ahorrar, Sí. Pero créeme que en el corazón de todos los arquitectos está ser arte. Sí. Realmente no conozco a quien
no diga, híjole, hacia adentrito de su corazón, diga, yo quiero. Sí, siempre hay una vinculación, claro. Una vinculación súper fuerte. A ver, luego hiciste al mismo tiempo tu carrera en filosofía. Sí. ¿Dónde encontraste, por qué filosofía con arquitectura? A ver, no, bueno, más bien filosofía fue desde siempre y desde antes. O sea, desde que yo iba en la preparatoria y descubrí la materia de filosofía, o sea, me encantó, quedé fascinada, porque además siempre desde muy chica escribía mis cosas, ¿no? Y bueno, claro, cuando entré a la carrera de filosofía me acuerdo que la maestra que nos dio la bienvenida, que era la directora del sistema abierto, nos dijo, ¿ustedes creen que porque escriben cosas hacen filosofía? Están locos. Y todos así como, ¿no? Pero sí, bueno, entiendo en qué sentido lo decía, y era parte de la formación, pero sí hay un perfil, ¿no? Entonces, desde antes fue filosofía, sí. Corrió independiente, o sea, la llevé independientemente, pero cuando entré a arquitectura y aprendí que la arquitectura se piensa, que el acto de territorialización depende de una posición ante la vida y ante el mundo, pues descubrí que había la filosofía creo que en todos los ámbitos es una premisa, sí. Pero en la arquitectura... Sí, y en la arquitectura, es la madre de toda la ciencia, claro, de toda la cultura. Por eso es la primera facultad en Ciudad Universitaria, ¿no? Sí. Y la última es arquitectura. Sí, no, de verdad, y tiene un sentido, porque el plan maestro de Ciudad Universitaria tiene un sentido de por qué ese es su recorrido simbólico, ¿no? Entonces, por eso filosofía, después la conecté con la arquitectura. Filosofía, bueno, vamos a ir ahorita a un pequeño receso, pero nos vamos a quedar cómo conectaste filosofía con arquitectura. ¿Qué te parece? Muy bien, parece muy bien. Como todos los miércoles, en esta segunda sección de nuestro programa, estamos entrevistando a la licenciada Aura Cruz Aburto. Y quiero decirles que es una muy joven arquitecta, filósofa, pintora, pero de carrera y de vocación. Y nos quedamos, que está alterado un teléfono, porque si no, no van a regañar. El 56 74 38 60. Y por favor, háblenos a la revista que cantaste, por favor, el teléfono que les acabo de dar. Bueno, nos quedamos en que cómo hiciste la conexión. La conexión de la filosofía con la arquitectura. Bueno, pues, durante la carrera de arquitectura me vinculé con muchos de mis maestros que son practicantes de la arquitectura, son arquitectos, y también desarrollan de manera importante la teoría, lo que muchos conocen como teoría de la arquitectura o pensamiento, el pensamiento arquitectónico está en la misma arquitectura, pero el discursivo, ¿no? Por ejemplo, trabajé para Arquine, una revista de arquitectura. Mi maestro de arquitectura, el que me formó como tal, ¿no? Es Humberto Ricalde, él es un teórico de la arquitectura pues bastante respetado. Otro maestro mío que para mí también fue decisivo en mi formación es José Castillo. Con él colaboré en las exposiciones México Diálogo y la de la Bienal de Sao Paulo. Digo, todos ellos hacen arquitectura, o sea, construyen edificios, diseñan y construyen edificios. ¡Qué suerte! Sí, la verdad. ¡Qué suerte! La verdad, felicidades a tus maestros. Sí, porque no es tampoco tan fácil llegar a esa posibilidad. Pero también son gente que escribe, que debate, que dialoga la arquitectura. Y como siempre fue mi inquietud y mi perfil, me acerqué mucho a ellos y ahí empecé a desarrollarme como en ese campo, ¿no? Actualmente edito un libro de un proyecto que se llama, en su inicio se conoció como Vuelta a la Ciudad Lacustre, ahora, en realidad su nombre es México Ciudad Futura, que lo encabeza el arquitecto Alberto Calas, quien es mi jefe actualmente, a quien respeto también muchísimo, él es un gran artista, yo lo considero un gran artista, ¿no? Y un gran arquitecto. Y ese libro, ahí va a aparecer algún texto mío en el que debato acerca de cómo pensamos la ciudad y por qué esta ciudad es lo que es hoy, según yo. ¿Estás hablando de urbanismo? Sí, ahí es básicamente urbanismo, aunque mi texto no es un texto de urbanismo, es un texto de filosofía, porque hablo mucho de la teoría de las ideas de Platón, de cómo influyó en aquellos
que vinieron y conformaron una ciudad que tenían imaginada sin leer la cuenca, cuyo paisaje era totalmente de una fuerza visual y geográfica impresionante, ¿no? Oye, entonces tú también colaboras escribiendo en revistas de arquitectura. Sí, sí colaboro escribiendo en revistas de arquitectura y recientemente también colaboré con una revista, es muy chistoso, de una cámara en la que yo escribí artículos de divulgación filosófica. O sea, dependiendo del tema de la revista, me daban libre como libertad de prensa, ¿no? Y yo desarrollaba un tema, pero siempre aludiendo a algunos filósofos, un poco para divulgar el sentido de la filosofía en la vida real, ¿no? Una preguntita. ¿Qué haces como arquitecta aparte de estar en un despacho, de estar escribiendo? ¿Tienes acceso a proyectar, a hacer obra, a hacer una casita por ahí o a colaborar en estos edificios? A ver, cuéntame. Sí, bueno, en todos los despachos en los que he colaborado en proyectos arquitectónicos también. Aunque sí mucho mi trabajo ha sido más como en áreas, como estas áreas grises de la transdisciplina. Y por mi cuenta, yo ejerzo la arquitectura. O sea, sí, he hecho un par de casas y sobre todo he hecho mucho como adecuación de espacios interiores, ¿no? En la que me interesa mucho invertir en la posibilidad entre el diseño industrial, entre las artes plásticas y el lenguaje propio del espacio. También hice un edificio el año pasado, justamente en esta calle en Petén, pero creo que todavía no está en obra. Lo hice en colaboración con una amiga. O sea, ya tienen el proyecto, ya está Ya, todo sí. Falta que... Pues ahí sí ya más bien depende del dueño del proyecto, ¿no? Pero se hizo el proyecto. Del dinero del dueño del proyecto. Exacto, de los inversionistas. Ajá. Sí. Oye, qué interesante, o sea que sí. A ver, ahora cuéntame. ¿Cómo entras ya al asunto de las artes visuales después de que terminas arquitectura, pero haces te vas para artes visuales, te vas para la academia? ¿Cómo encuentras la academia? Me importa mucho que en la academia, porque yo soy egresada de la academia también, entonces, bueno, cada quien tiene su propia experiencia acerca de estar ahí. Claro. ¿Tú con qué años ingresas a la academia a tomar tus talleres libres? Fue hace 6 años. Hace 6 años. Sí. Sí. Antes de eso, antes de entrar a arquitectura, estuve tomando talleres, pero en otros sitios, ¿no? Y hace 6 años fue que decidí entrar a los talleres libres en la Academia de San Carlos. Y durante 3 años estuve tomando estos talleres. ¿Y cómo viste la academia? ¿Qué te parece el ambiente de la academia, ese edificio tan hermoso? No, pues, bueno, para empezar sí me sorprendió mucho. Era un sistema completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Un sistema muchísimo más abierto, donde priva mucho más la autonomía y en todos los sentidos, ¿no? Académica y ya como propiamente profesional. O sea, y eso pues es muy interesante. Entrar ahí ya quiere decir que tú ya tienes atrás todos los conocimientos, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, en el área de las artes visuales, porque nadie te trata como si fueras un kindergarten. No, y nadie explica demasiado, lo cual está muy bien, porque también impulsa que cada quien busque aquello que necesita, ¿no? Y la verdad el primer taller que tomé fue en técnicas y materiales, ¿no? Entonces, con el maestro la maestra asistente a Cassandra Sabá, pero el maestro titular es un maestro que se ha dedicado mucho a esto y que siempre se llama Francisco, ahorita me acuerdo pero es un maestro ya grande, y la verdad fue un taller... Uno que tiene una barba así inmensa, y un pelo así gigante, y así como que es como extraterrestre, o sea, como dices... Sí, que él es zacatecano. Sí, por supuesto. Sí, espérate, es que porque se llama Francisco... De Santiago. Francisco de Santiago, exacto. No fue mi maestro, pero es súper buenísimo. No, es buenísimo, buenísimo. Porque a mí lo que me interesa mucho, algo que yo en la arquitectura aprendí, gracias a mi maestro, sobre todo Humberto Ricalde, es que la materia misma ya tenía una naturaleza y ya hablaba por sí misma. Bueno, cuando yo terminé arquitectura... Ese maravilloso maestro no fue su maestro.
Sí. El ayudante del ayudante. Sí, la verdad fue pocas veces, ¿no? Pero bueno, Cassandra es muy buena y le reconozco que... Pero en arquitectura nos enseñaban eso. Cuando yo acabé arquitectura me metí a la escuela de artesanías a estudiar ebanistería, porque a mí me parecía como... Yo decía, no, es que yo no puedo entender cómo yo voy a decidir cómo se construye un edificio y a decirle a un albañil, hazlo así. Si yo con mis manos no he hecho una pared, y bueno, ni una mesa. Me consuelan tus manos, ¿eh? Entonces, pues ya, ¿no? Entonces decidí entrar a esa escuela, ahí tuve un maestro muy bueno que se llama el maestro Rutilio Cruz, ¿no? Súper maestro, y él me acuerdo que me decía mucho, Aura, no te pelees con la madera, entiéndela, y entonces ahí, todo este como discurso teórico que había escuchado, ¿no? De cada material tiene una voluntad de ser y todo eso, ahí lo viví en ebanistería con la madera y con el maestro Rutilio. Pero después de ahí, mi inquietud siempre había sido entrar de lleno en las artes visuales. Había tenido algunas experiencias en talleres y siempre había mantenido como la práctica, pero sin internarme de manera seria, ¿no? Sobre todo a los procesos de los materiales, y por eso entré a ese taller. Y la verdad fue increíble, porque también entendí que en cada proceso de realización material, cada material tiene su lenguaje y tiene sus posibilidades. Entonces, cada vez que se pinta en un medio determinado, pues hay como unas expectativas diferentes y también sorpresas diferentes. Y hay una gran responsabilidad con el material. Claro. Porque aparte quiero, por si no lo sabes, decirte que si haces un muy buen material de soporte para tu obra, cualquiera que sea la técnica que tú decidas, va a durar 400 o 500 años. Entonces imagínate qué responsabilidad si haces algo muy malo. Claro. Vas a quedar 500 o 400 años en la historia como patética. Claro, sí. Entonces, oye, fíjate que qué rápido se ve el tiempo. Ya tenemos media hora platicando y esto a mí es lo que no puedo soportar porque siempre me quedo como con más ganitas de, oye, vamos a seguir el cafecito, ¿no? Yo soy de cafecitos, entonces sí, claro. como que quiero enterarme de más. Bueno, vamos a un receso y regresamos con la maestra Aura Cruz. Regresamos con la maestra Aura Cruz y por favor háblenos o mándenos un correo electrónico a tepantlatoenvivo@hotmail.com y por favor háblenos al 56 74 38 60. Es la entrevista más padre con la joven más preparada del mundo, que si yo pudiera decirle a todos, ¿sabes que yo tengo un conflicto muy grande? Te lo voy a platicar. Sí. Aquí entre nos. Fíjate que después de estar tantos años en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, bueno, como este programa no lo da la escuela, o sea, no es de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, yo puedo decir lo que quiero y puedo criticar, es que es extraterrestre el maestro, y bueno, no es extraterrestre el maestro. Es excéntrico. Sí. Es como de catálogo. Sí. Pintores, que ¿no? ¿Cómo debe de ser un pintor esa letra? Él es. Así, ¿no? El ícono. Exactamente. No, pero los jóvenes en mi escuela, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, son muchachos que entran a una carrera de artes visuales, por eso me agrada mucho todo lo que has hecho, porque hacen una carrera de 4 años en la que no fueron capacitados. Bueno, cuando salen de la carrera, nunca va a haber un anuncio en el periódico o un algo donde dice que se solicita licenciado en artes visuales para trabajar. Claro, sí. O has visto algunos y es así, por favor, digo cuando lo veas, para que ya pues sea la raya en el agua, ¿no? Un anuncio en un periódico, es más, lo voy a mandar a poner yo. Para que haya uno. Sí, para que haya uno. Pero mira, esto es muy frustrante. Sí. Para un joven que invierte 4 años y que sale y dice, bueno, me enseñaron a ser creativo. Es una carrera divina, o sea, nadie va a quitarle los méritos de la carrera. Es una carrera espléndida para el artista. Sí. Pero bueno, ¿y ahora qué?
ya salí y la vida, ¿cómo voy a hacer para vivir? Tienes que vivir de lo que tú estás preparado para hacer. Pero a ver, ¿cómo? Pues justamente por eso hice esa asociación civil que hice. Porque cuando entré a banistería, bueno, platicaba con los amigos y platicábamos todo lo que nos gustaría hacer, ¿no? Y había mucha gente pues, con inclinaciones artísticas, otros más bien como de oficio, pero a mí me preocupó mucho una cosa y me preocupó en principio por mí. Yo decía, bueno, yo estoy arquitectura, pero la verdad lo que más me gusta hacer es esta otra cosa, ¿no? Pero yo quiero vivir de esto para poder no hacerla a las 3 horas de la noche, sino hacerla de una manera más constante y además la mayor parte de mi tiempo. Entonces hicimos esa asociación civil con miras pues a poder construir esos caminos. Por eso hicimos el proyecto de ida y vuelta, donde encontramos como alianzas con diseñadores industriales. La idea es que también construyamos alianzas con los arquitectos y que todas estas expresiones artísticas cobren espacio en la vida cotidiana. No son obras hechas nada más para exhibirse en galerías y museos, sino para poblar la vida, el mundo, ¿no? Y de hecho mis últimas ponencias de semiótica versan acerca de eso, porque para mí eso fue una gran inquietud. Dije, qué terrible, y también conocí gente que había estudiado artes visuales como primera carrera, y también con un nivel de frustración, con un gran talento y un gran nivel de frustración. Fíjate que lo único que puedes hacer es ser maestro de dibujo, o maestro de pintura, o maestro de... Pero en la carrera nadie te capacita para ser maestro. Y sales para dar ser maestro en una secundaria. Y tampoco quizás sea la finalidad. A ver, platícanos sobre este cuadro, porque yo soy una platicona, que bueno, platícanos sobre este cuadro. Bueno, esta obra, de hecho creo que casi todas las obras que traje en su mayoría son acuarelas, que es, yo creo, divido como mi trabajo como en 3 momentos, aunque no necesariamente es así siempre, ¿no? El primer momento es, muchas veces me dedico a tomar fotografías o a hacer apuntes sobre cosas que veo, ¿no? O sea, como una vez una diseñadora editorial me ayudó a hacer un libro como de ejercicio acerca de ese proceso creativo y le pusimos esa parte cacería de instantes, ¿no? Un poco como... Y después de esa parte viene como el trabajo directo y en el que no hay como mucha elaboración ni planeación del trabajo, sino mucho más espontáneo. Esa obra como responde a eso, ¿no? Ese día me acuerdo que fui al parque, estaba viendo los árboles y todo eso, y me gustó mucho su ritmo, igual esa que sigue también es de esa. Y un poco también, cuando estudié arquitectura y que estudiaba la filosofía, cuando estudié filosofía me topé con algo que a mí me parece increíble, a lo que le dan filosofía oriental, pero más bien es pensamiento oriental, en particular el taoísmo, y en el que habla de un todo al que pertenecemos. En arquitectura vi también como había proyectos que se hacían con esta vocación de pertenecer y de devolver al sitio al que se pertenece, y también vi cómo había proyectos que rompían e irrumpían con una gran brutalidad. A partir de eso me gustó mucho empezar a observar lo que veía yo en las calles de esta ciudad, ¿no? No me tenía que ir al bosque para descubrir esos árboles y esas como insinuaciones de protección, de cobijo y además de relación con la naturaleza y sobre todo también el fenómeno de la luz, ¿no? Porque también mi amigo Obed Arón, que es fotógrafo, me decía que le chocaba tomar fotografías de paisaje porque decía que le parece que era muy fácil, que porque era algo estático. Le dije, perdón, pero nunca has observado bien. Un día jamás se repite igual que el otro, ¿no? Claro. Esa obra se llama Casa Larga como un barco, y esa la hice porque tengo un gran amigo que es poeta que se llama Giovanni Ambrosi, y él me acuerdo que me platicó, yo me iba a tomar cafés con él y me platicaba de un poema de Neruda que se llamaba El viento, bueno, que dice algo del viento es un caballo, y luego me contó que había visitado las casas de Neruda en Chile, y una era larga y profunda como un barco, entonces me puse a hacer estas obras como homenaje a ciertos poetas, ¿no? Y la verdad Neruda además es mi poeta favorito, ¿no? Por esa relación. Entonces, ¿este cuadro es? Ese se llama Casa Larga como un barco, es acuarela también. Casi todos los que traje son acuarelas. Y hubiera traído alguna imagen de las obras grandes, que ya son un tercer proceso, en el que estudio mucho la composición del espacio, y generalmente trabajo con polípticos. Ese también es de esta serie como del parque. ¿Qué dimensiones tiene esta obra? Esas son de 70 por 40 más o menos.
Sí, son obras más o menos chicas, medianas. ¿Y cuál es este Bueno, eso es una fotografía. Ajá. Esos son del primer proceso que hago de tomar fotos. Esas fotos, cuando mi abuela se murió, su casa se quedó vacía. Y yo iba mucho a esa casa a tomar fotos de la luz, un poco como recordando las tardes cuando estaba ahí. Y entonces hice una serie de fotos de esas como momentos de luz, sí, y empecé a hacer esas composiciones. Y en torno a esas composiciones lo hice otras obras ya plásticas de gran formato, ¿no? Que es como la interrelación entre los procesos, aunque tampoco es algo que diga, mi método es A, B, generalmente dejo que... Oye, Javier Ansúrez ha de haber ayudado muchísimo en lo de acuarela, ¿no? Sí, claro. Acuarela 100%, bueno, acrílico 100%. Y acuarela, él es un gran acuarelista también. Sí. Ah, bueno, eso... ¿Todavía ves? Sí, no, sí, todavía son unas obras increíbles. Hace 30 años tenía unos meses así de este tamaño, pero sí, creo que por eso pregunté y todavía... Quizá a lo mejor son ahora un poco más todavía. Oye, sí, le empezamos a enseñar a Javier Ansúrez, ¿todavía vendías maestro? Sí. Ay, esa reina, bueno. Oye, este es acuarela también. Eso también, y eso se llama El viento es un caballo, y es de este poema de Neruda, que no se llama El viento es un caballo, nada más en una parte, el viento es un caballo, óyelo correr y, no sé, dice cosas, a mí me parece un gran poeta, ¿no? Y la bueno, acuarela tiene muchísimas posibilidades, pero según entiendo es una de las técnicas que en México son poco evaluadas. Sí, como sí se le subestima. Yo me acuerdo de un amigo que es fotógrafo que me dijo un día, pero pues tú nada más pintas acuarela, ¿no? Me dice, no. Y yo le dije, no, nada más, pero... ¿Tú sabes por qué está evaluada? ¿Por qué? Porque en México existen muchos acuarelistas que se dedican a hacer burritos y paisajitos de casitas que, bueno, que sí tienen que ver con nuestra realidad. No estamos negando que eso no existe en México, por supuesto que sí, pero lo han tomado como algo así como que una manera de vivir, hacer ese tipo de obra para ganarse la vida. Y otro tipo de obra también pero muy... Con cuestionable valor creativo, ¿no? O sea, tiene un valor de ejecución, sí, pero sí. Entonces, por eso es que la acuarela no es tan valuada como han de contar los acuarelistas ingleses. Claro, sí. Por eso, aunque sí haya buenos acuarelistas. Pero bueno, se vende. Sí se vende, pero además, más allá de que se venda, a mí yo he encontrado en eso un medio muy directo para trabajar. O sea, estos dibujos son como, muy rápido. Exacto. Y estos son trabajos que hago así como, pues procuro hacerlos muy seguido, ¿no? Para estar ejercitando. Que eso lo aprende mucho el maestro Ansúrez, ¿no? De ejercitar y producir. Él dijo, hay dos caminos. Me acuerdo que nos enseñó mucho como el proceso creativo del maestro Felgueres, que a mí me parece grandioso, pero es muchísimo más metódico. Bueno, la parte que ese día nos enseñó, compositivamente hablando, nos dijo, también tienen esta vertiente también tiene una labor compositiva y demás, pero tiene este primer impulso expresivo, ¿no? Y me acuerdo que nos enseñó la obra de un discípulo de él, que es Germán Venegas, que me pareció extraordinario, de una fuerza impresionante. Mira, otra acuarela. Sí, bueno, estas obras, supongo que van a salir ahorita todas ellas juntas, se dan de una serie que se llama Metamorfosis. Y esa serie la desarrolla para raíz de que entré a un proceso terapéutico con una psicóloga que yo respeto muchísimo, que se llama Valeria Almada, que es de la escuela junguiana, y en la que ella habla, bueno, la escuela junguiana es de la psicología profunda, y aborda mucho esas transformaciones y estas como referencias a los arquetipos universales, ¿no? Y la verdad los empecé a hacer conforme iba avanzando el proceso terapéutico, y en ese sentido yo creo que el arte tiene una labor impresionante de transformación interna, tiene una función después que comunica al otro, pero de entrada el proceso per se creo que es fundamental, y yo creo que todas las personas y los niños deberían practicarla en su vida, aunque
todos como los seres expresión. humanos Sí, deberían de entrar en contacto con su inconsciente, exactamente, por lo menos 1 hora al día. exactamente. Y esa serie pues trata, o sea, pues habla como de esos pasos del proceso terapéutico, ¿no? Este se llama Dejar morir lo que tiene que morir, también es una acuarela, y pues habla como también de este proceso interno de desprenderse de aquello que tiene que quedarse atrás, ¿no? Y de renovarse hacia adelante. ¿Estos siguen siendo 70 por 40? Estos son un poquito más grandes, pero son más o menos del tamaño, ¿eh? Sí. Ese se llama También entre las sombras hay luz, algo así me parece, y es igual. Ese es de otro momento también, pero se refería también a eso, ¿no? Ajá. Sí, claro. Y esos son... Muy interesante, ¿eh? Tu obra es abstracta para mí, muy abstracta, pero está en contacto contigo, me habla de ti. Ese se llama Hasta luego, adiós, y esa es como si hubieras, esa la hice un día pues que ya iba a tener que retirarme de casa de mis abuelos. Entonces traté de dibujar como un cuadrante de cada espacio, pero no que se entendiera que el espacio, sino de la luz que yo recordaba que había en ello, y era fue como un dibujo de despedida, ¿no? A los recuerdos, que los recuerdos de la casa de mis abuelos sí eran en términos de los objetos que veía, pero cuando estuvo vacía, lo seguía recordando, porque recordaba cómo entraba la luz entonces y cómo seguía entrando ahí. Eso se llama Mercado al Amanecer, y eso es un recuerdo de un día que fui a Cuernavaca y a las 6 de la mañana fuimos al mercado con unos amigos, y pues me impresionó mucho la imagen, pero es más como alusiva a mi memoria con mis amigos, ¿no? Y como este mercado, dentro de toda la ciudad que era oscura y silenciosa, era un espacio lleno de ruido y de luz y de movimiento, ¿no? Dime una cosa. Esta no es acuarela, eso es acrílico. Dime una cosa, ¿es abstracto también? Pues yo creo Como yo lo veo, que me los imagino. sí, no sé qué tan abstracto, yo creo que es como, está Como en el camino intermedio. Sí, como casi sí, Sí. casi no. Sí, a mí me gusta también mucho crear estas imágenes cuando era niña, que le hacía los ojos así chiquitos y veía otras imágenes. Y además yo soy miope y uso lentes muy tarde, entonces aprendí a ver Nos así. comprendemos muy bien. Tú vas a apreciar mi obra y yo aprecio la tuya. Muy bien. Eso va a estar muy interesante porque ninguna de las dos vamos a ver nada. Sí. No, pero al ser miope es Está muy que... interesante la textura, ¿no? Oye, Sí, es acrílico. adivina qué, nuestro tercer corte. Entonces tenemos que ir a un receso. Muy bien. Cada vez que me ponen eso del corte, siento como una puñalada. O sea, me va entrando fuerte, fuerte. Ya, se acabó. Sí, caray. Regresamos con más obra de la maestra Aura Cruz. Gracias. Ahora sí voy a hablar rapidísimo. ¿Qué crees? Yo soy la presidenta también de una asociación. Y este trabajo que yo hago es un trabajo absolutamente filantrópico. Nada más, lo único que yo pedía a la revista Tepantlato, que para mí son como mecenas, Sí, pues son mecenas, es que me permitieran traer no solamente alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, sino que me permitieran traer desde el Jardín del Arte hasta los doctores consagrados y a traer a Francisco de Santiago. Francisco de Santiago y al arquitecto fulano de tal, o sea, y traer gente que canta. Ya metí aquí a los jóvenes creadores en ciernes, que son los de la Escuela Nacional Preparatoria. Qué bueno. Vienen aquí a cantar, a bailar, a hacer todo lo que quieren. Eso es lo que me encanta. Entonces, yo estoy haciendo mi labor filantrópica por parte de mi asociación, conjuntamente con la revista Tepantlato. Entonces, no estamos tan lejanas tú y yo de esta pasión por hacer algo por los demás. Claro, sí. Entonces, bueno, sígueme contando, a ver este cuadro.
Bueno, ese cuadro se llama Mi corazón es un río, y ese también es de esa serie Metamorfosis, y bueno, se derivó de una plática que tuve en terapia que hablaba de fluir como un río, ¿no? O sea, de aprender a fluir con la vida y demás, ¿no? Pero este dibujo lo hice porque también en esta terapia me decía mi psicóloga, ¿no?, que era muy importante hacer un objeto, o sea, manera de talismán o de recordar todos esos ejercicios, porque de esa manera se quedaban en la memoria, primero consciente y después inconsciente. Entonces me parece, por eso lo hice, ¿no? Digo, a mí me parece que de verdad la práctica del arte es muy importante. Mi hermana trabajaba en una fundación que ayuda a madres solteras y adolescentes en condición de calle, y algunas de ellas empezaron a practicar pues, alguna actividad artística y desarrollar una gran mejoría de su psique, ¿no? ¿Cómo no? Sí, por medio de esto es la única manera. Bueno, hay otra manera, claro, terapia. Claro. Pero si no estás en terapia, el que es artista, lo voy a reiterar en todo, cada segundo, cada entrevista, el que es artista tiene la mayor experiencia que puede tener un ser humano. Al estar haciendo arte, está en contacto directo con su inconsciente y de esta manera tiene sus catarsis por medio de la obra. Claro. Pero eso no lo tienen todos los seres humanos. No. Porque no todos hacen arte. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia. Claro. La gran diferencia, porque es tan importante hacer arte. Por supuesto. La parte supuesto. sensible del ser humano. Claro, y además por eso el arte más, bueno, como finalidad puede tener un gran valor, pero como proceso tiene su mayor valor. Su mayor valor. Y eso, digo, por ejemplo, hay una película, un documental que se llama Los niños del burdel, que yo recomiendo ampliamente. Y también, yo alguna vez colaboré dando unos talleres a niños pues del centro histórico, había niños de la calle, no todos eran niños de la calle, y era bien interesante cómo los niños vertían ahí mucho de su problemática y cómo también la resolvían. Sí. Me acuerdo que había un maestro, no me acuerdo quién, pero daba el taller en la Plaza del Estudiante, donde había todavía campamentos del 85 entonces. Yo tenía como 21 años más cuando se dio ese taller y yo colaboré. ¡Oh! Hace muchísimo. y era autorretrato, y los niños que vivían ahí, esos autorretratos eran súper fuertes, pero era una actividad. A ver, platícame ese cuadro. Ese cuadro se llama Semilla a punto de explotar y tiene ese nombre porque es un poema de Silvia Plath, esa frase. Pero es como del autorreconocimiento, del autorreconocimiento, en este caso del cuerpo. Con ese cuadro yo quiero desarrollar un cuadro mucho más amplio que sea en cada parte del cuerpo localizar como ciertas emociones, ¿no? El dolor, la felicidad, la ansiedad, la liberación, y ese cuadro tiene como digamos que esa voluntad. Y este poema de Silvia Plath pues, es un poema pues bien triste como casi todos sus poemas, pero es un poema que habla como, pues yo creo que es un poema muy desesperado, habla mucho de la muerte, pero me parece que también tiene la gran virtud de contactar con sus emociones, y por eso hice esa imagen. Eso se llama Voluntad de Amar, ¿no? Y es un cuadro que habla justamente de eso, ¿no? De que para amar hay que conocer y para conocer hay que amar, y eso se reduce siempre a un acto de voluntad. Amar a una persona, amar al mundo, a la naturaleza, amar lo que se hace, pues es un acto, en primera, de una decisión, ¿no? Y esos sí son figurativos, ¿no? Claramente. Creo que son de unas manos. Sí. Espero que no sean las mías. Sí. Con esto terminamos todas las, o tienes más imágenes. Por ahí hay unas, ¿no? Las de afuera, pero bueno, sí, hay tiempo, a ver, ¿no? ¿qué tenemos tiempo? Yo creo que sí tenemos. Porque todas estas que vimos son como del proceso de adentro. Estas de parte del cuerpo tiene un colorido, bueno, que especialmente me encanta. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Es mi color favorito? Bueno, eso sí es todavía de los de adentro, se llama desilusión. Es un color un poco así como fuerte, que era un momento de desilusión, pero también porque mucha gente rehúye las emociones como
como tristes, pero yo creo que ninguna emoción es innecesaria ni mala, ¿no? Y creo que también esa educación emocional tendríamos que recibirla, de aceptar todos los momentos anímicos. Esa ya es del proceso que se llama afuera, y esa se llama entre árboles, y un poco es de la observación pues de sitios, de momentos y de territorios. Y un poco yo la recomiendo esta práctica a los arquitectos, porque cuando se va a actuar sobre un lugar, primero habría que relacionarse con el lugar. La manera que yo encontré de relacionarme con el lugar era retratarlo, pero desde mi percepción, ¿no? Había un arquitecto que se llamaba Luis Kahn, que es de mis favoritos, que él decía que cuando llegaba a un sitio en donde iba a construir, lo primero que hacía era decirle el lugar que quiere ser, ¿no? Respetando esa naturaleza y esa vocación del sitio, ¿no? Ese también es de la serie de territorios y es una montaña y era en la carretera de Michoacán. Y estaba lloviendo. Ese que me parece que es un Monte Albán en Oaxaca también. Esa es de mis favoritas y esa no nada más es acuarela, también es collage. Y esa se llama Voluntad de Ser, Cielo, Agua y Tierra, ¿no? Y esa la hice como trabajo desde hace 10 años. Yo empecé a trabajar hace 11 años, el proyecto del lago de Texcoco, de recuperación del lago de Texcoco, cuya base sobre todo es reconocer, dejar que esta ciudad sea lo que es un lago. Y además lo va a hacer. A lo mejor nos va a tocar que sea un lago a través de inundaciones llenas de inmundicias, o si somos más sabios, volver a hacer un lago de la manera correcta. Entonces lo hice un poco a través de que está trabajando mucho en el libro, escribiendo cosas, y es eso, pues, la voluntad de ser de todo, la voluntad de ser de un humano, de ser para aquello que fue, y la voluntad de ser de un entorno geográfico, ¿no? Ahora, con toda la pena, con toda la alegría que te recibí, ya parezco tu mamá, con toda la pena que te dejo ir, con toda la tristeza, porque este programa ya se acabó. Pero quiero pedirte algo, ahora, que por favor regreses. No, me encantaría. Que sigamos platicando, me sigues enseñando más obra, que seamos aquí muy amigas y sigas de veras transmitiéndome todo lo que tú haces. Estoy muy interesada, de veras, no solo eso, en perseguirte con la cámara, Jero, en una próxima exposición que nos invites. Bueno, yo estaría encantada y a ver si puedo, de que es tu amigo. Mi amigo, de la infancia. Tu amigo de la infancia, Dharma Karma, ¿quién sabe? Si es dharmático o karmático eso, que nos haga el favor de ir a filmarte y a ver tus cuadros ya muy puestos. Me encantará muchas veces. Y de veras, arte se alimenta de arte. No existe un artista que no viva aprendido de la poesía, de los árboles, de la naturaleza y en sí misma. También en esas búsquedas, en esos sufrimientos, en esos procesos de autorreflexión, que es lo más difícil del mundo, y ahí se conjunta todo así, se hace como en una licuadora y es cuando sale toda la obra. Sí. Esa es mi explicación para el Instituto de Investigación de Estéticas, que es una licuadora donde todo se mezcla. Todo se mezcla y todos esos conocimientos que fuiste adquiriendo de técnica de los materiales pictóricos y lo de arquitectura y lo de filosofía, pues tienes la oportunidad de escoger el mejor medio para expresar eso que tienes. Me encantó tu obra, estoy muy contenta, te invito a participar en la revista y en otras revistas que también tenemos sobre arte. Te invito para que pongas tu obra y te des a conocer tú como artista visual. Prometido que vas a ver. Sí, ¿Okay? claro. Bueno, ya. Es una promesa que está grabada y que ya es, bueno, nada la podrá romper. Yo te voy a dar, a nombre de la revista Tepanzato, un reconocimiento para que nos tengas por ahí muy presentes, ahí lo pongas junto a, tengo que ir otra vez con estos cuatro, ¿ok? La revista Tepanzato, difusión de la cultura jurídica,
otorga el presente reconocimiento a la licenciada Aura Cruz Abud por su distinguida participación en el programa Tepantrato en Vivo, transmitido el día miércoles a las 21 horas a través de internet con el tema de ida y vuelta. México, DF, a 31 de marzo del 2010. A nombre del doctor Enrique González Barrera, director de la revista Tepantrato. Te entrego Gracias. Gracias. Y Muchas gracias. también quiero invitarlos para que mañana de 9 a 10 de la noche, en el jueves, con el tema jurídico, que esto es algo para mí como conocimientos esotéricos, temas jurídicos, digo, ¿qué es esto, Dios mío? El maestro Lucio Leiva Nava, ellos son muy serios, en todas sus ponencias y todo esto, nos va a hablar el maestro Lucio Leiva Nava acerca de la personalidad en el juicio de amparo. Por favor, véanlo y entérense de qué es el juicio de amparo. Es mañana de 9 a 10 de la noche. Nos vemos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche y de 9 a